No debemos olvidar que en todas las organizaciones existe lo que yo he querido llamar el factor de desconexión. Ese factor de desconexión lo que nos dice es que, aunque pensamos que todo el mundo sabe y se ha dado cuenta que las cosas han cambiado y que el contexto está muy difícil, tenemos que asumir que eso no es cierto. Lo que vengo a introducir ahora es el pequeño modelo muy sencillo, que tiene tres patas, tiene tres piezas fundamentales. Y se supone que estas debieran ayudarnos a tratar de liderar un proceso de transformación. La primera de ellas es que siempre tenemos que ser muy claros en identificar cuál es la historia detrás de esa transformación. Como decía antes, hay un factor de desconexión, con lo cual si no tenemos claro ese mensaje, esa historia detrás de la transformación, no podemos pretender que nadie la entienda. Y para estructurar esa historia, mi recomendación muy fuerte es que siempre nos aseguremos de combinar dos elementos. Por un lado, un poco de sensación de urgencia. Es decir, tenemos que demostrar que quedarnos donde estamos no es una opción. Hay mucha gente que solo va a reaccionar cuando se dé cuenta que están en una situación real de urgencia. Pero no podemos generar pánico tampoco y solo hablar de las cosas malas o se viene el lobo, se viene el lobo, sino que también al mismo tiempo tenemos que ser capaces de construir y de complementar ese mensaje de urgencia con una visión positiva de futuro. El segundo elemento del modelo tiene que ver con la importancia de lograr el alineamiento. Pues nosotros en Telefónica somos 130.000 personas y se pueden imaginar que es un reto bastante importante hacer que 130.000 personas estén alineadas. Pero esto también aplica a empresas de cualquier tamaño o implica a departamentos, a áreas, a gerencias, a jefaturas dentro de cualquier empresa, con lo cual lo que voy a decir igual es válido. Y tiene tres elementos. La primera de ellas es la importancia del rol del líder. Segundo, lo que está en azul aquí por alrededor, que es la importancia del equipo directo que rodea a ese líder. Y tercero, cuán importante es cómo a través de la comunicación llegamos al 100% de la gente que debe estar involucrada. Si la sensación de urgencia es alta, pues es muy posible que tengamos que tomar un poco más decisiones top-down o con bastante fuerza y ser muy asertivos y evitar entrar en una dinámica de querer tomar todas las decisiones por consenso, porque puede ser que no nos dé el tiempo para reaccionar. Y de la misma manera, si la sensación de urgencia es baja, ahí sí que podemos darnos el lujo de trabajar muchísimo más por consenso todas las decisiones, porque si insistimos con un estilo muy jerárquico, posiblemente podamos quemar a nuestros equipos. Es tremendamente frustrante y todos sabemos lo difícil que es intentar trabajar cuando el equipo no está alineado. Pues aquí mi única recomendación también es que dentro de los roles del líder está el tomar decisiones difíciles y a veces tenemos que asegurarnos que quienes se quedan con nosotros en el equipo para hacer esa transformación estén realmente alineados. Aprovechar y utilizar absolutamente cada herramienta disponible que tengamos de comunicación, revistas, intranets, correos electrónicos, redes sociales. Pues al final arremangarnos y hacer que las cosas ocurran. Ya decía Edison que una visión sin ejecución es una alucinación y por eso es tremendamente importante también asegurarnos que ocurran las cosas, porque más del 80% de las iniciativas de transformación fracasan justamente en la etapa de la ejecución. Cuando estamos enfrentándonos a situaciones complejas es tremendamente importante poner foco, seleccionar pocas prioridades, y asegurarnos que esas pocas prioridades sean transmitidas por todos. Hay que forzosamente no solo identificar aquellas prioridades sobre las que queremos que todo el mundo trabaje, sino tenemos que explícitamente también decir qué cosas vamos a dejar de hacer. Al final del ejercicio del año 92, la acción de IBM cotizaba a $12. Para que tengáis un poquito de perspectiva, cuando Lou Gerstner le pasa el testigo a Sam Palmisano, a principios del 2002, la acción ya cotizaba a $120. El mainframe, que ha sido tradicionalmente la fuente de ingresos más importantes, pues su facturación se reducía en un 50%. La empresa tenía grandes problemas de costes y de rentabilidad, que se desplomaba pues, al 56%. El único negocio que crecía realmente era el negocio de servicios, que era en ese momento un negocio muy incipiente y muy pequeño. Y el modelo organizativo y de gestión que tenía la compañía era claramente ineficiente. Lo que llevaba a una situación en que la compañía, en vez de estar orientada hacia el exterior y hacia el cliente, se focalizaba hacia el interior, hacia sus procesos y a su propia burocracia. Entonces, en este contexto, como veis, era urgentemente actuar y Lou Gerstner fue capaz de entender la criticidad del momento. Dedicó muchísimo tiempo a sentarse con sus empleados, a visitar a sus clientes y a escuchar lo que ocurría.
y montó una hoja de ruta con 3 objetivos muy claros. Y es esa visión de futuro que yo creo que la historia le reconoce. El primero es que el valor de IBM en sí mismo lo tenía como unidad. Otro objetivo prioritario era ganar liquidez y sobre todo recuperar la rentabilidad. Y el tercero es ese foco en el cliente. Había una necesidad de rediseñar el modelo de negocio orientado hacia el cliente y no hacia el interior. Llevó a cabo una campaña de comunicación interna con los propios empleados muy agresiva, porque tal y como ha contado Bernardo anteriormente, era importante que los empleados entendieran la criticidad y entendieran la urgencia del momento para que ellos mismos pudieran funcionar como palancas de cambio, como agentes de transformación desde dentro de la compañía. A Luberson tampoco le tembló el pulso a la hora de identificar aquellos líderes y de hecho separar de la compañía aquellos líderes que no estaban dispuestos a asumir y a aceptar la necesidad de cambio y de transformación. No solo es la capacidad de entender la criticidad, de liderar el cambio y de trazar un plan, sino de verdaderamente conseguir que ese plan se ejecute. Dentro del área de recursos humanos se introdujeron algunos conceptos que hoy los tenemos muy interiorizados y los consideramos como parte del día a día, pero que en esos momentos pues, fueron más disruptivos, como la variabilización de la compensación o la diferenciación en base al rendimiento o alinear incentivos de la alta dirección con los objetivos globales de la compañía. IBM estuvo a punto de desaparecer porque se ancló en sí misma y a lo mejor en un éxito pasado. Y yo creo que los que estamos inmersos en esta cultura de compañía hemos entendido que hemos aprendido, creo todos, una lección y desde ese momento vivimos en el cambio continuo. Vivimos en la necesidad de adaptar la compañía y a nuestros profesionales a lo que los clientes y el mercado demandan. Al empezar la empresa, no se imaginaban que iban a tener semejantes series de producción, pero bueno, lo que sí hay que, en este caso, agradecer a los fundadores y principalmente a la gente que tenía puestos de responsabilidad es que vieron venir al oro. Era un producto no diferenciado, es decir, se hacía un calcetín sin marca o con la marca del cliente. Había una gran concentración de riesgo comercial, muy pocos clientes, con gran cifra de fabricación asignada a ellos. El primer ejemplo que nos ocurrió un día es que se pasó de la visita personal del maletín, se pasó a recibir una llamada y decir que estábamos convocados a una subasta para un determinado pedido, un día a una hora. La propuesta de cambio que se planteó pues viene en el sentido de lo que no es fácil, es crear e invertir en una marca de cero. Entonces apostó por crear una marca. En lugar de hacer calcetín deportivo que veíais ahí, se apostó por crear una marca dirigida a un nicho concreto, que sería el nicho del outdoor o de la montaña. Digamos, un nicho mucho más especializado. Por eso decimos también que lo que se hizo es apostar por la tecnicidad. Se apostó por la internacionalización, es decir, de cuatro clientes a nivel nacional grandísimos. Pues decidimos clarísimamente desde que se lanzó la marca ir a la feria de referencia del sector, se celebra en Múnich. Mucho convencimiento en la decisión, porque un ejemplo muy ilustrativo de lo que ocurrió es que nada más lanzar la marca, al poco tiempo recibimos una llamada de Prica, precisamente, pues, pidiéndonos, preguntándonos si querían vender los calcetines con nuestra marca Lorten en los centros comerciales. Hemos apostado, como decíamos desde el principio, por un alto nivel tecnológico y tenemos algunas tecnologías propias diferenciadas que vamos a avalar la tecnicidad del producto. Estamos en 60 países. Poquita cantidad en algunos de ellos, en algunos seremos número 2, en algunos somos número 1, pero bueno, puedes irte a hacer un trekking en Nueva Zelanda, entrar en una tienda de outdoor y ver calcetines Lorten. Lo puedes hacer en Rusia, lo puedes hacer en Singapur, lo puedes hacer en Argentina, en Chile.